Y ahí es que yo le pregunto a Dios, le digo en español a Él, mirando el cielo, mirando el sol caminando, le pregunto, Dios mío, no sé por qué hice esta pregunta, pero le pregunto a Él, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar al mundo? Wow. Cuando yo le hice esa pregunta, yo siento un poder que entra en mi cuerpo, en mi corazón. Es como que todo fue una paz completa. Todas las preocupaciones, Se te todos fueron. los problemas, Wow. todas las dudas, todo se desapareció. Sí. Yo entro a mi oficina y yo estoy como un nene pequeño. O sea, yo estoy emocionado, yo sé esa paz, Dios mío. Entonces, ahí me da un sentimiento y me recuerda que hay muchas personas que están como yo, que no creen en ti. O sea, yo estoy hablando ya con él, no creen en ti. Ajá. Y empiezo a llorar, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y ahí es donde él viene y la voz me dice otra vez, tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando él me dice eso, ahí es que yo sé que yo tenía que predicar o que no podía quedar callado con lo que estaba pasándome. Yo tengo que decirlo porque hay gente que se puede beneficiar, porque eso es como él me dice, hello, me hiciste la pregunta, tú quieres ayudar al mundo, yo te contesté con mi ayuda, pues entonces vamos a hacerlo. Y la fe, te puedo decir que fue lo que Dios hizo más grande en mí, porque no fue que yo fui a la iglesia, vente para que escuches este Señor, o sea, yo no fui obligado. Ajá. Él me mostró la fe dándome el poder de escuchar su voz. Hola, estamos aquí de regreso, continuando con el testimonio de Roberto, donde estamos hablando cómo él pudo combatir con la depresión, con la ansiedad, ataques de pánico. Él nos está contando un poquito de su historia, pero comenzamos este segundo episodio, esta segunda parte, y ahora yo quiero continuar hablando de cómo fue ese punto donde tú dijiste, yo sé que ya contaste que mientras estabas en el hospital, tú dijiste, Señor, ayúdame, ya no puedo más nada. Luego que tú saliste del hospital, ¿cuáles fueron tus experiencias? O sea, ¿cómo tú crees que Dios fue al rescate tuyo después de haber hecho esa oración? ¿Cómo tú te comenzaste a sentir? Háblame un poquito de eso, porque hay a veces que la gente piensa que cuando tú le oras a Dios, las contestaciones tienen que ser inmediatas, y a veces siempre es un proceso. Y yo quiero que la gente sepa eso, porque si tú estás en este punto donde tú estás desesperado, donde estás escuchando voces que termines con tu vida, donde la depresión te está arrastrando, está afectando a tu familia, tu esposo, tu esposa, si tú estás en ese punto y hiciste una oración a Dios y todavía tú no ves como que un cambio de inmediato, yo necesito que tú tengas paciencia, porque casi siempre los cambios de Dios toman tiempo, porque es un proceso. Después de tantos años estar en esa vida, va a tomar un proceso volver a esa vida que Dios te quiere que estés desde un principio. Cuéntame qué fue lo que pasó después del hospital. Cuando yo salgo del hospital, Dios sí me ayudó, porque la nube negra se desapareció. Wow. No la pude sentir más nada, fui a casa, pero yo fui egoísta, y le fallé. O sea, volví al trabajo que tenía, que mi trabajo no está bien en los ojos del Señor, y prácticamente volví a darle la espalda, pero Él nunca me dio la espalda. Y eso es lo más que, eso a veces me duele, porque Él nunca me dio la espalda. No. Pero yo me metí en lo que tenía que seguir haciendo mi vida hasta que mi mamá se entera de lo que yo lo hago de trabajar y ella sabe que no está bien. Entonces ahí es que yo veo el poder de la oración. Wow. Mi mamá empieza a orar, hasta que un día Dios hizo algo en mí que es como que me ablandó el corazón, me lo puso vulnerable, fue diferente, que yo estoy en mi oficina preguntándole a Él, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta gente con depresión? ¿Por qué tanta gente sin comida? ¿Quién se inventó el dinero? Y unas preguntas que me entré a la internet y veo que no se puede hacer nada al respecto. Y ese día es que donde yo salgo a caminar y yo estoy ya con lágrimas en mis ojos. Y ahí es que yo le pregunto a Dios, le digo en español a Él,
mirando el cielo, mirando el sol caminando, le pregunto, Dios mío, no sé por qué hice esta pregunta, pero le pregunto a él, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar al mundo? Wow. Cuando yo le hice esa pregunta, yo siento un poder que entra en mi cuerpo, en mi corazón. Es como que todo fue una paz completa. Todas las preocupaciones, Se te todos fueron. los problemas, Wow. todas las dudas, todo se desapareció. Y no solo me hace eso, sino me contesta y en su voz me dice claramente, con mi ayuda. Wow. Y ahí yo empiezo a llorar, pero a llorar de alegría, porque yo sabía que era él. No había duda. Y esa pregunta que tú hiciste, eso no tuvo nada de egoísmo, porque fue como, ¿cómo yo ayudo a los demás? Aunque yo esté sintiéndome así, yo sé que todavía mi vida no está a lo mejor como yo quiera que esté, pero ¿cómo ayudo a los demás? Y le abriste una puerta a que esa paz entrara. ¡Wow! Es como preguntarle la pregunta correcta en el momento correcto. Sí. Porque ahora que tú me dices eso, ¿por qué yo estoy haciéndole esa pregunta? Si yo soy el que necesito ayuda. Ajá. Pero a mí se me fue mi dolor y pensé en el mundo, en el prójimo. En el prójimo, y ahí exacto. Es que Dios me contesta. Exacto, es que ese es el lenguaje de amor de Dios. Apacienta mis ojos. Yo hablé de eso en un episodio. Y tú siempre vas a tener la ayuda, la provisión, todo lo que tú necesitas, siempre que tú quieras bendecir a otro, porque Dios nunca te va a negar eso. Qué lindo, porque me gustó mucho que dijiste que llegué a casa y yo fui bien egoísta, le fallé a Dios y Él a mí nunca me falló. El hecho de que tú reconozcas de que Dios nunca te abandona, nunca te deja. Él siempre estuvo ahí. Somos nosotros los que a veces decidimos mirar a otro lado, vivir la vida como la queramos vivir, y Él está ahí pacientemente esperándote. Pero cuando tú sentiste esa paz, ¿cómo esto va mejorando tu manera de sentirte? O sea, esa batalla mental, después de tú comenzar a tener estas conversaciones con Dios, porque después de tantos años, todo lo que te ha pasado, tú nunca le hablabas a Dios. Y aquí fue como desde el hospital comenzaste esa primera comunicación con Él. ¿Cómo tú piensas que eso continuó ayudándote? ¿Tú has orado? ¿Tú sientes que cambió tu manera de orar? Cuando él me contesta esa pregunta, yo llego rápido de caminar, le digo a mi mamá, mami, el Espíritu Santo me habló, entró, esto está profundo. Mi mamá me dice, yo te lo dije que era real. ¿Tú me entiendes? Entonces ella se mete al cuarto y se empieza a orar diciéndole gracias al Señor por haber contestado sus pedidos. Sus pedidos. Claro, ay, sí. yo entro a mi oficina y yo estoy como un nene pequeño. O sea, yo estoy emocionado, yo sé esa paz, Dios mío. Entonces, ahí me da un sentimiento y me recuerda que hay muchas personas que están como yo, que no creen en ti. O sea, yo estoy hablando ya con él, no creen en ti. Ajá. Y empiezo a llorar, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y ahí es donde él viene y la voz me dice otra vez, tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando él me dice eso, ahí es que yo sé que yo tenía que predicar. O que no podía quedar callado con lo que estaba pasando. Yo tengo que decirlo, porque hay gente que se puede beneficiar, porque eso es como él me dice, hello, me hiciste la pregunta, tú quieres ayudar al mundo, yo te contesté con mi ayuda, pero entonces vamos a hacerlo. O sea, y por eso no me quedé callado. Y desde ese momento fue como yo le dije a mami, yo tengo que ir para la iglesia, yo tengo que conocer más del Señor, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que... Y lo más difícil, que es obedecer. Porque yo no era tonto, yo sabía los 10 mandamientos. Yo sabía que si tú entregas la vida a Dios, los 10 mandamientos tienes que cumplirlos. Y eso no es fácil. Eso no. la gente no quiere hacer eso, la mayoría. No. Quieren tener la bendición sin tener ningún paso de obediencia, o como tú dices, sin tener esa relación con Dios. Quieren tener el regalo de Dios sin tener la relación con Él. Y ¿cómo tú piensas que te benefició? Porque me acabas de mencionar a tu mamá, que tu mamá siempre está orando. Qué importante es en la vida de una persona que está pasando dificultades mentales, guerras mentales como es la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Qué tan importante jugó el papel de tener a esa familia cerca. ¿Cómo te ayudó eso a ti? Porque hay gente que tiene un familiar que está pasando por depresión también, y a lo mejor esos familiares están perdiendo las esperanzas, pero en tu caso, tu mamá nunca perdió esa esperanza. Por más difícil que fuera, ella siempre estuvo orando. ¿Tú piensas que eso fue una de las influencias de tú no perder esa esperanza, de tú no terminar con tu vida, de tú no rendirte?
Cuando Dios me habló, ahí yo quise saber más de Él y ahí es lo que... Yo no sabía lo que era la fe. O sea, yo tenía una idea, pero las oraciones se contestan porque de la manera que lo haces y dando la fe. Y la fe, te puedo decir que fue lo que Dios hizo más grande en mí. Porque no fue que yo fui a la iglesia, vente para que escuches este Señor. O sea, yo no fui obligado. Ajá. Él me mostró la fe para dándome el poder de escuchar su voz. Wow. ¿Tú me entiendes? Cuando hubo un fin de semana, yo estaba en casa, yo recibí una noticia de que la iglesia de una persona en Iowa que yo conozco, hubo un suicidio en la congregación. Y yo era un muchacho que era cristiano, estaba todo bien, estaba por los caminos correctos. De momento se quita la vida. Wow. So ella me dice, como yo le había dicho a ella que yo encontré a Dios, que me habló, ella me estaba bien contenta y me dice, puedes orar por mí y por la iglesia porque tengo que predicar mañana y necesito fuerza. Wow. Y yo le digo, claro que sí. Cuando estoy con mi esposa y la prima mía en la sala, le digo lo que está pasando y digo, mira Roberto, eso está triste, deberías ir temprano mañana en la iglesia cuando vaya, dile al pastor que ponga eso en la oración. De ellos, porque eso está profundo. Y yo digo, pues está bien. Pero yo como se me olvidan las cosas, estoy escribiendo en mi teléfono. Cuando yo estoy escribiendo, yo siento algo y yo miro para arriba. Estamos en la terraza de nosotros. Cuando yo miro para arriba, yo veo una sombra negra que se está moviendo así. Cuando la veo, se esconde detrás de la pared del vecino mío. Me dio un escalofrío. Ellas me dicen, ¿qué pasa? Y yo dicen, no, vi algo negro, pero... no quiero hablar de eso, no te preocupes. Me voy a bañar, me voy a vestir, me voy a acostar a dormir porque mañana tengo que ir para la iglesia. Ok, está bien. Cuando entro al cuarto, yo siento un escalofrío bien feo. Y era como sentía que si esa nube iba a volver. Y yo empiezo a orar, pero hablando conmigo, ¿sabes? Dios mío, ayúdame, Dios mío. Porque ya me habían dicho que el demonio o el diablo es como un león que está rugiendo que quiere, por ahí. ajá, exacto. Ajá. Eso era lo que yo sentía. Eso me meto a bañar, me pongo bien nervioso. Yo estoy bañándome diciéndole, Dios, ayúdame, por favor, que no me coja este malo o lo que sea. Cuando yo salgo... La perra mía está de frente ahí, me asusto, pero me da risa porque es chiquitita. Y yo le digo, ¿cómo tú entraste? La puerta estaba cerrada, pero está bien. Abro la puerta, ella sale a beber el agua, yo cojo una comidita y ahí le hago a mi esposa y a la prima mía que ya me bañé y que me voy a acostar a dormir. Cuando vuelvo a entrar, cierro la puerta. Y cuando yo cierro la puerta, yo tengo unos ganchos y ahí están las batas de nosotros. Cuando yo miro, tengo un escalofrío, pero bien feo, que yo sé que no es Dios. Cuando yo veo una de las batas mías, se está como si alguien se la está poniendo. Se está poniendo grande, como si estuviera así. Yo me friso, yo empiezo a llorar, yo cierro los ojos y ahí Dios me dice bien clarito, me dice, sé que tienes miedo, pero yo te voy a ayudar. Eso que estás viendo y que estás sintiendo ahora mismo es el diablo. Él está en este cuarto y te quiere devorar. Pero yo te voy a ayudar. Híncate y escucha mi voz. Yo te voy a enseñar lo que es la fe. Wow. Yo estoy frisado, me viro, yo no puedo abrir los ojos por lo que acabo de ver. Caigo en rodillas y yo siento que el poder de Dios con el poder del mal, hasta que es como una nube peleándose, Él lo saca. Vuelve el sentimiento de la paz. De la paz. Todo se va, yo me paro y él me dice, eso es la fe. Wow. Confiaste en mí, me creíste, me obedeciste. Wow. Eso es la fe. Eso está tremendo porque hay gente que no sabe eso, creer en algo que tú no ves y la gente quiere verlo todo, pero Dios está en todo momento. Si tú nada más le crees que Él existe, Él pelea las batallas como las peleó contigo. Y te pregunto, ¿tú fuiste honesto con tu familia en cuanto a tus sentimientos de depresión? Te pregunto porque hay personas como la persona que tú acabas de comenzar de hablar, que cristiano, iba a la iglesia, estaba en los caminos correctos y de momento se quitó la vida. Y lamentablemente, como él, hay muchísimos. Te puedo dar el ejemplo de mi mamá. Mi mamá era líder de joven en la iglesia. Ella era líder de joven. Ella tenía libretas llenas de estudios bíblicos, una mujer brillante, creyente. Bueno, nos crió a nosotros en los caminos del Señor y de momento eso pasó. Tú fuiste abierto con tus familiares porque yo pienso que hay mucha gente que para ellos es un tabú hablar de
de los problemas mentales, especialmente los hombres que a lo mejor piensan que deben de tener como que esta actitud de que a mí no me pasa nada, que yo estoy bien. ¿Tú le hablabas a tu familia cercana de cómo tú te sentías? Sí, yo le hablaba, pero era como que a veces yo no podía ni describirlo. ¿Tú me entiendes? Cuando esa nube negra te toca, eso es puro angustia. ¿Sabes? Tú sabes que eso, ahora que yo puedo decir la diferencia, yo sé que eso no era de Dios. Eso era... Exacto. Pero entonces, tú me puedes decir a mí que es importante no quedarse callado. ¿Por qué? No. Tú tienes que hablar, tú tienes que buscar ayuda. Y algo sí te puedo decir. La depresión, si viene del mal y viene del diablo, tú no puedes hacerlo solo. Tú no puedes batallar solo. Por eso Dios me salvó ese día en ese cuarto. Wow. Porque es que tú no puedes hacer eso solo. Eso es... El diablo tiene poder. ¿Tú me entiendes? Dios tiene mucho más poder. Claro. Pero estoy por eso de acuerdo es que contigo. tú no puedes batallar solo. Claro. Tú tienes que buscar de Dios. Entonces, tú que me estás escuchando al otro lado de esta pantalla, si tú estás pasando por un momento difícil donde te sientes triste, te sientes angustiado, como dice Roberto, que te sientes que eso es algo que tú no lo puedes ni describir en palabras, porque yo te entiendo, eso es una impotencia. Entonces, a veces uno no quiere decirle a los familiares porque no quieres preocuparlo más de lo que ellos están viendo, porque pues tú tratas de no preocuparlos a ellos. Pero si tú te sientes de esta manera y estás callado, no estás diciendo nada, aunque tú vayas a la iglesia, estos sentimientos son reales y le puede atacar a quien sea. No importa tu estatus social, no importa si eres cristiano, católico, evangélico, no importa si tú vas a la iglesia, no, esto te puede atacar en cualquier momento. Te puede atacar, pero tu mayor arma va a ser el poder de la oración, como acaba de decir Roberto. Y yo te quiero decir, aprovechar este momento, no te quedes callado. Busca ayuda, haz lo posible, porque todo en esta vida tiene solución con Dios, absolutamente todo. Entonces, para ir terminando, porque es que yo quiero que tú me digas cómo tú te sientes, porque es que yo sé que tú mencionaste que tú usaste medicamentos, tú intentaste ir al gimnasio y de momento a lo mejor sentías alivio un momento y después volvía, o sea, era algo que no se iba, ¿verdad? Que se iba Exacto. Un poquito de tiempo y después volvía. ¿Cómo tú ahora te sientes de haber tenido esa primera conversación con Dios que te costó tanto, porque tantos problemas y hasta ese momento de desesperación tú dijiste, no puedo más nada, ayúdame? ¿Cómo tú te sentiste después de eso? Porque hay gente que lo ha intentado todo. Ha intentado hospital, ha intentado medicamentos, llevan a veces 20 años bebiendo medicamentos, pero yo quiero que ellos vean tu testimonio, que ellos vean tu vida y que ellos sepan que abre la boca y hable con Dios. ¿Cómo tú te sentiste? Es que para la verdad para luchar esa depresión, lo único que te puede salvar es Dios, para mí, porque lo viví. Yo tuve después, hace una semana, una conversación con una persona que me puso mi fe en duda. Entonces, me decía, tú tienes que tener cuidado porque tú tienes esquizofrenia, y si la voz que tú escuchas no es de Dios. Y yo sentía, pero es que cuando te habla Dios, esa paz, tú sabes eso te derrite. Pero que yo me sentía, y que, bueno, terminamos discutiendo. Y yo perdí el control y hasta yo le dije, bueno, mira lo que yo dije. Bueno, pues si es el diablo que me está hablando, que venga y me ataque. Como necio, yo dije eso. Llego a casa, me acuesto a dormir. Hannah se acuesta a dormir y se va. Y algo me pone las piernas, la presión en mis piernas. Y me está haciendo tanta presión que me abro los ojos y no veo nada. Me salgo de la cama y me puedes creer que esa nube negra que me llevó al hospital me agarró otra vez. ¡Ay, Dios mío! Ya yo sabía lo que era. Entonces me convierte como ese zombie. Entro a la cama, me acuerdo yo con el pie izquierdo y ya yo voy a levantar a Hannah para decirle, Hannah, me agarró esto otra vez, vamos al hospital. Pero antes de despertarla, yo vengo y digo entre mí, espérate, si yo tengo algo más potente. Y ahí literalmente digo, Keila, llorando, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Lo digo repetitivamente por 6 segundos y me puedes creer que lo saco de mí. Dios mío. Y yo me quedé como que le doy las gracias, oro, me acuesto a dormir y dormí como un nene. Y después ahora pienso, ¿tú me quieres decir a mí cuando yo sentía eso, que me fui al hospital a tratar de quitarme la vida? Lo único que tenía que decirle era, Dios ayúdame y me ayudaba.
¿Me puedes creer? Sí, que ahora que lo sabes. Para contestar tu pregunta, mi experiencia. El mal no lo puedes batallar solo. Wow. La depresión, Dios es real. Ay, el Dios poder mío. de Dios es real. Wow. Me lo demostró muchas veces Muchas y me veces. salvó la vida una tercera vez en literalmente solo 6 segundos. Wow, 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 wow. Jamás le voy a dar la espalda. Ay, Jamás. qué lindo, de verdad. Eso me llena de mucha alegría porque así como tú hay mucha gente, Roberto, hay mucha gente que tiene desesperanza, que no saben qué hacer, que como tú trataron muchas cosas, trataron de hacerlo a su manera y lo único que tenían era que mirar a Dios. Pero yo pienso que a veces un solo golpe y que a lo mejor tú lo solucionaste, tú dices, pues, ¿para qué? Yo pude hacerlo solo, ¿para qué yo necesito? Pero ese momento de desesperación, donde esa nube negra, como tú dices, te atrapa, que es difícil, tú sabes que Dios es más fuerte que cualquiera de los problemas que nosotros tengamos. Sí. O sea, lo que tú me acabas de decir ahora a mí me muestra de que no importa lo que yo esté pasando, Dios puede con todo lo que nosotros estemos pasando. Si tú tienes problemas financieros, problemas matrimoniales, si tú tienes problemas, esa guerra mental, esa ansiedad y todo, si eres hombre y a lo mejor piensas que tienes que aparentar de que todo está bien, si eres mamá y tienes que aparentar porque tus hijos te están viendo, arrodíllate en un lugar privado, no importa. En cualquier momento, no hay mejor momento como el presente para que tú te arrodilles y acurras a Dios para que te dé esa ayuda, para que te dé esa esperanza, para como a ti que en 6 segundos se fue. Entonces tú me estás diciendo a mí, para terminar, que uno no puede solo esto. No. Para ti, de verdad, que después que conociste a Dios y Dios te ha mostrado que Él ha estado ahí, que te dio esa paz que tú no sentías ni que los medicamentos te podían dar, fue Él. Los medicamentos te dormían, pero Dios ahí vivo, o sea, despierto, tú sientes esa paz, o sea, esa nube negra no regresó. Así mismo fue. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por este testimonio. Me lo llevo en el corazón. Yo espero que muchísima gente vea esto, que ellos sepan de que hay esperanza, hay fe. Solamente tú tienes en tu mano la posibilidad de que eso siga durando toda tu vida o que termine ya. Así que dale la vida a Dios. Quiero cerrar diciendo de que no hagas el problema más fuerte, más grande que Dios. Dios siempre va a ser más grande que todo lo que estés pasando. Y así como cambió la vida de Roberto, que la sigue transformando, porque el cambio, como yo te vi una vez, a como tú estás ahora, de verdad solamente Dios puede hacerlo. Así que espero que esto le haya sido de bendición para ustedes. Comparte esto con alguien que lo necesita para que levante su fe, su esperanza. Y aquí vamos a estar contestando sus preguntas si tienen preguntas, y los vemos en el próximo episodio. Puedes obtener hoy tu copia de tu jornada fuera de la depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvasquez.org.